Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. El presidente de Argentina, Javier Milei, tuvo su encuentro informal con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y cruzaron fuertes elogios. Pando es un árbol de más de 40 hectáreas y es considerado uno de los seres vivos más antiguos y pesados de la Tierra. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ordenó la producción en masa de drones. Sobre estos temas vamos a hablar hoy en la revista Radial. Saludos a quienes me acompañan. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Una verdadera bendición estar con todos ustedes. Bueno, es un gusto recibirte, Alberto. Y Anaises, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo intrigado con lo que nos va a contar Alberto sobre este árbol. Tan grande. Tan enorme. Saludamos desde Argentina, allí en contacto a través de Zoom. Daniel Olivera, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias por estar conmigo esta vez, una vez más, con ustedes y bueno, disfrutando de la revista Radial. Bueno, lo mismo decimos, Daniel, gracias por estar con nosotros una vez más. También en los controles y en la edición saludamos a Rodrigo Rincón, en las redes sociales Robert Brasil y quien les habla, Victoria Pereira. Vamos a hablar entonces de este encuentro entre Javier Milei, como les decíamos, encuentro informal con Donald Trump en Florida y cruzaron allí fuertes elogios, según informa diario La Nación. Les cuento que el presidente Javier Milei logró lo que buscaba en su viaje a Florida. Intercambió gestos y elogios con Donald Trump en la gala de un grupo conservador que se desarrolló en Mar-a-Lago, la mansión del líder republicano en Palm Beach. El mandatario electo de Estados Unidos dedicó un par de frases al líder libertario en su discurso. Javier, te quiero felicitar por el trabajo que has hecho de hacer la Argentina grande de nuevo. Es increíble cómo la estás arreglando y es un honor que estés aquí, sostuvo el magnate. Milei ofreció un discurso en la America First Policy Institute y Trump llegó sobre el final. El norteamericano le hizo al argentino el típico gesto de I see you o te veo antes de que terminara de hablar. Estas fueron las palabras de Donald Trump. Tu discurso fue hermoso, dijo él, pero el trabajo que has hecho es increíble. Hacer a la Argentina grande de nuevo. Es una persona maga, dijo Trump. Creo que tus números están funcionando. Has hecho un trabajo fantástico en un periodo de tiempo muy corto. Es un honor tenerte aquí. Eso es realmente genial. Para el gobierno argentino es una oportunidad para empezar a tender puentes con la próxima administración de quien consideran un aliado político estratégico a partir del año próximo, sobre todo en los vínculos comerciales y para mejorar condiciones en la relación con el Fondo Monetario Internacional. El presidente no había llegado a la cena con la intención de lograr ciertos objetivos tácticos durante su encuentro con Trump. Asumía que debía fortalecer la relación personal y después articular una lista de prioridades para profundizar su plan de ajustes y fortalecer su gestión pública. La negociación con el Fondo Monetario Internacional es un tema clave para el plan de ajuste y su inicio formal será con Trump en el Salón Oval. Muy bien, Daniel, vamos a hablar de tu presidente, de Javier Milei, entonces, que finalmente logró su objetivo de encontrarse allí con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que bueno, allí cruzaron bastantes elogios, ¿no? Sí, es así, realmente impacta, es decir, no sé si es un buen momento para la Argentina o no, la verdad que eso tenemos que ir viendo, pero hay cosas que vamos viendo que están sucediendo. Uh-huh. El presidente Javier Milei considera a Estados Unidos como uno de los mejores aliados políticos a tener, y más ahora que Donald Trump ganó las elecciones, no era algo escondido que él tenía su favoritismo por Donald Trump. Uh-huh. Tanto Trump como Milei se manifiestan aprecio uno al otro y muestran una unidad en futuros acuerdos, y realmente lo han expresado en una forma muy directa. Uh-huh. Así que vemos eso y un poco estamos expectantes. Una de las cosas que Javier Milei manifestó en charlas acá en Argentina, que le habían preguntado y todo, es que él lo que quiere es un libre comercio con Estados Unidos y mejorar las condiciones con el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que él tiene como prioridad, y parece que, bueno, que lo va logrando. Veremos más adelante si esto surge en un beneficio o en un problema. Son alianzas políticas que empiezan a surgir. Nosotros, como argentinos, podemos ver algunos
bien esta situación, otros lo ven como un peligro. Así que hay acá en la Argentina algunas cuestiones de pensamientos distantes unos de otros. Ahora, cuando yo miraba este artículo y veía esta situación, me acordaba de situaciones también que pasan en la Biblia, es decir, y nos pasan a diario. Es un tema interesante las alianzas políticas. Todos los gobiernos se manejan con alianzas, con acuerdos, y en su mayoría, ¿sí?, son acuerdos diplomáticos, de beneficios mutuos. Y los cristianos normalmente también hacemos algunos acuerdos, algunas concesiones, algunas alianzas. Y debemos tener mucho cuidado con los acuerdos, con esas alianzas que podemos hacer. Cuando miramos en Jeremías 17:5, en la Nueva Traducción Viviente, dice, esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Y esto nos tiene que llamar la atención, que nos habla de personas que se están aliando o están poniendo su confianza en el otro. Y pasa a diario, en un trabajo, en una oportunidad, el cristiano termina diciendo, bueno, si yo tengo este acercamiento a tal persona, si yo, es decir, no digo esto, que tal vez soy, o si yo aflojo en esta cuestión, posiblemente me consiga este trabajo, consiga este puesto, consiga este lugar. Y tenemos que tener cuidado porque es Dios el que nos tiene que poner en el lugar correcto o nos tiene que sacar de aquel lugar. A veces lo miramos de una manera muy lejana a la voluntad de Dios, pensando en que nuestra voluntad tiene más sabiduría. Y me acordé de un suceso que podemos ver en el libro de Josué. En el capítulo 9 nos narra la historia de cómo los gabaonitas se presentaron delante de Israel para buscar una alianza e impedir que el pueblo de Israel le ganara su territorio. ¿Qué hicieron ellos? Ellos se vistieron con ropas gastadas, llevaban todos sus elementos gastados y viejos y también remendados. Tenían eso cuero con el vino y estaban todos gastados, el saco en que llevaba las cosas también, emparchados también. Su pan, el pan que habían llevado, estaba lleno de moho y estaba seco. Y todo esto lo hicieron para que el pueblo de Israel creyera que ellos venían de muy lejos. Ellos tenían que conquistar la tierra, sin embargo, estos aparecieron de esa manera. Oh, venimos de muy lejos. Y el pueblo lo creyó. Y los engañó, a estos gabaonitas los engañaron al pueblo de Israel y al final terminaron haciendo una alianza. El pueblo creyó en lo que estaban diciéndose esto, pero fíjense lo que nos dice justamente Josué 9:14. Dice, los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. ¿Qué pasó acá? Bueno, no consultaron a Dios, no le preguntaron a Dios si esto era correcto lo que estaban haciendo y terminaron haciendo una alianza que después al pueblo le fue de problemas y de problemas graves. Ellos confiaron en su criterio, su lógica y dejaron a Dios lejos de su decisión. ¿El resultado cuál fue? Error. Y eso pasa cuando nosotros actuamos de esa manera, estando lejos de Dios o actuamos por nuestros propios principios, nuestros propios deseos, nuestra propia lógica y no consultamos a Dios y decimos, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es tu voluntad? Y la pregunta que te quiero hacer es esta, ¿estás consultando a Dios sobre aquellos que se acercan? ¿Con aquellos con los que tenés compañía? ¿Con aquellos con los que te relacionás? En Proverbio 13:20 nos dice, el que anda con sabio, sabio será, mas el que se junta con necio, será quebrantado. La sabiduría nos debería llevar a actuar con más sabiduría. El juntarse con necio, el hacer alianza con ellos, no nos está llevando a hacer sabiduría, todo lo contrario, nos lleva a la necedad.
¿Buscás estar con los que son más sabios que tú? Fíjate lo que dice 1 Corintios 15:33 en la versión Reina Valera contemporánea. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Acerquémonos a aquellos que no tienen a Cristo y compartamos el Evangelio. Esa es la tarea que nosotros tenemos que tener. Pero eso no significa que nosotros tenemos que hacer alianza. Tengamos cuidado cómo nos acercamos. Nos tenemos que acercar para compartir el Evangelio, nos tenemos que acercar para predicarle, para que ellos conozcan a Cristo, para que vean a Cristo en nosotros. Pero no nos habla de aliarnos con ellos, de tener concesiones con ellos. Tengamos cuidado. A veces esas formas de actuar nos pueden llevar a hacer cosas que son del mundo y que no agradan a Dios. Continuamos en la revista Radial. Vamos a hablar de Pando, el árbol de más de 40 hectáreas considerado uno de los seres vivos más antiguos y pesados de la Tierra. Información que tomamos de BBC Mundo. Para el visitante desprevenido, Pando no es más que un hermoso bosque de una especie de álamo llamado temblones, pero durante miles de años sus raíces han guardado un secreto genético que lo hace aún más interesante. Ubicado en un área de 43 hectáreas cerca de Fish Lake, en Utah, Estados Unidos, algunos científicos lo consideran el organismo vivo más grande y pesado del mundo. ¿Y por qué? Resulta que los 47.000 árboles que lo conforman están conectados por un sistema de raíces y son idénticos genéticamente. Todos estos árboles son en realidad un solo árbol. Aunque desde hace tiempo ha sido considerado como uno de los seres vivos más antiguos de la Tierra, los expertos no sabían con certeza su edad. Ahora, esa duda se disipó luego de que un equipo de biólogos lograra datarlo por primera vez. Su conclusión: el árbol más grande del mundo tiene al menos 16.000 años. Para estudiar la historia evolutiva de Pando, la bióloga Rosen Pinot, del Instituto de Tecnología de Georgia en Atlanta, y sus colegas recolectaron y secuenciaron más de 500 muestras del árbol. El objetivo era extraer datos genéticos buscando en particular alteraciones en el ADN que ocurren en las células de un organismo después de la concepción. Cuando Pando germinó a partir de una semilla, todas sus células contenían ADN esencialmente idéntico, pero cada vez que se crea una nueva célula y se replica la información genética, pueden producirse errores que introduzcan mutaciones en el ADN. De acuerdo con el estudio, al observar la señal genética de esas mutaciones presentes en diferentes partes del árbol, los investigadores pudieron reconstruir la historia evolutiva de Pando y estimar su edad. Alberto, vamos a hablar de Pando, este árbol de más de 40 hectáreas, considerado uno de los seres vivos más antiguos y pesados de la Tierra. Aclarar, como lo hacíamos en el texto, que en realidad está compuesto por muchos árboles, pero que todos, según los científicos, están compuestos del mismo material genético. Los cristianos, gracias Victoria, los cristianos muchas veces somos desafiados a mirar a la creación de Dios y sacar muchas lecciones prácticas, más allá de la Biblia, ora sea del reino animal o vegetal. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, se nos manda a mirar a este insecto tan pequeño, pero que tiene tantas enseñanzas útiles para nosotros. Me refiero a la hormiga. En Proverbios capítulo 6, versículo 6 dice: «Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega». ¿Qué nos enseñan las hormigas? A planificar, a planear más allá de lo inmediato. No tiene quien le dice qué debe hacer, pero ella toma control, se manda a sí misma, planea y hace cosas con determinación. Así que si tienes la tendencia a la pereza o a procrastinar, mira a la hormiga. Pero con respecto al reino vegetal, consideremos esta nota que acabamos de escuchar. El bosque de álamos de Utah, con 16.000 años de antigüedad, podría ser el organismo vivo más antiguo del mundo. Aunque Pando parece un bosque de álamos, Pando en realidad es un único organismo clonal, lo que significa
que todos los árboles que lo conforman son genéticamente idénticos y comparten un mismo sistema de raíces. Pando significa me extiendo. Aproximadamente 47.000 troncos cubriendo un área de 42.6 hectáreas. Parecen árboles individuales, pero en realidad todos los troncos forman, repito, un solo organismo conectado por un sistema de raíces en común. Bueno, ¿qué hacemos con esta información? ¿Qué lección práctica podemos sacar de esto? Debemos recordar como aplicación la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5, Él nos dijo: Yo soy la vid verdadera, ustedes son sarmientos. En otro pasaje de la Escritura, en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 15 al 19, Jesús nos enseña que es la cabeza y nosotros su cuerpo. Cristo, dice Pedro, en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5, es el fundamento y nosotros piedras vivas. Creo que necesitamos meditar y disfrutar esta realidad. En San Juan, capítulo 14, versículo 20, leemos: En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y en 1 Juan 5:20 escuchamos esta enseñanza maravillosa. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Que nuestra unidad con Cristo, que nuestra comunión con Cristo y que nuestra unanimidad con nuestros hermanos en la fe trascienda para que se pueda extender y otros lo vean y lo quieran tener. Continuamos en la recta final de la revista radial. Les contamos que el líder norcoreano Kim Jong-un ordenó la producción en masa de drones, según informa Radio France Internacional, después de asistir a una prueba de estos aparatos en una fábrica, según informó también la agencia estatal de noticias del país. El líder del régimen comunista subrayó la necesidad de construir un sistema de producción en serie lo antes posible y pasar a la producción en masa de estos drones, indicó la agencia KCNA. Estos drones son aparatos no tripulados, cargados con explosivos diseñados para hacerlos chocar deliberadamente contra objetivos enemigos. El país asiático develó por primera vez sus modelos de drones en agosto, en un paso que los expertos vincularon a su cada vez más estrecha alianza de seguridad con Rusia. Kim afirmó que los aparatos eran un componente de su capacidad ofensiva, fácil de usar, debido a su coste de producción relativamente bajo y su amplio abanico de aplicaciones, según explicó la agencia. En base a las imágenes difundidas en agosto, los expertos dijeron que los drones norcoreanos guardaban similitudes con los israelíes Arop y Hero 30 y con los rusos Lancet 3. Corea del Norte podría haber adquirido esta tecnología de Rusia, que a su vez la consiguió desde Irán. Los expertos sospechan que Teherán accedió a ella a través de un ciberataque o un robo a Israel. La apuesta de Pyongyang por estos aparatos no tripulados puede estar vinculada a su alianza con Rusia. Según los países occidentales, Corea del Norte suministra armamento e incluso ha enviado tropas a luchar en la guerra contra Ucrania. Ya vamos a hablar entonces del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, que en estos últimos días fue noticia porque ha ordenado la producción en masa de estos drones que tienen objetivos más bien militares, digamos, ¿no? Sí. Se parece que Rusia mandó un encargue de producir estos drones. Posiblemente también provieron el conocimiento para poder hacerlos. BBC Mundo dedica un artículo completo a cómo el conflicto entre Rusia y Ucrania está cambiando la manera de hacer la guerra. Al principio de la guerra, Ucrania pudo resistir la ofensiva rusa, entre otros, gracias a los drones turcos que empleaban en su momento. Más adelante, Ucrania sorprendió a todo el mundo hundiendo barcos rusos que costaron cientos de millones de dólares.
o rublos, mucho más todavía, con unas lanchas kamikazes a control remoto relativamente baratos. Inutilizaron tanques sofisticados y difíciles de reponer usando drones comerciales, las que se compran por internet. Prepararon drones que incluso llegaban hasta Moscú. Esta cambió la ecuación de las guerras. Un país, para defenderse, usa misiles que cuestan millones de dólares y el otro país dispara con drones que cuestan $1,000, $3,000. Ahí es muy fácil calcular quién puede aguantar más. Pronto Rusia compró, por eso también, drones kamikaze de Irán, que no son tan letales como los misiles que usaban hasta el momento, pero muchísimo más barato, y en grandes cantidades no son menos atemorizantes que los misiles. Además, los drones son más difíciles de detectar y de neutralizar, sobre todo si vienen muchos a la vez. Esta tecnología es un dolor de cabeza para los ejércitos poderosos porque ya no gana necesariamente el más fuerte, pero quizás el que pueda hacer más drones por menos dinero. Todo el mundo está bastante seguro de que la producción en masa que propone Corea del Norte es por encargue de Rusia para ser empleada en Ucrania. Pensando en eso, como juguetes a control remoto pueden hacer temblar a ejércitos, tuve que pensar en las armas del creyente, que no son las del mundo, sino, como dice la Biblia, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas de pensamiento, no de fortalezas físicas. Dice 1 Corintios 1:26, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Pienso en la armadura del creyente, que nos habla de 7 fortalezas que nos hablan todas de Cristo. El creyente está vestido de Cristo, ceñido con la verdad, desechando la mentira y obedeciendo la palabra de verdad. No podemos tropezar, sino vamos a estar firmes si estamos ceñidos de la verdad. Y la verdad, en última instancia, es Cristo. Protegidos por la justicia como por una coraza. Y eso nos habla de descansar en la justicia que no depende de mí y de mis obras, sino es la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Y este descanso en esta justicia de Cristo protege el corazón, protege las emociones, las entrañas, hablan de las emociones. Y no solamente habla de la justicia de Cristo, sino también habla de actuar con justicia y con equidad. En tercer lugar, calzados con la disposición de proclamar el Evangelio. El creyente que no evangeliza pronto comienza a pelearse con otros creyentes. Es necesario, para estar firmes, estar dispuesto a proclamar el Evangelio. En cuarto lugar, vemos allí escudados por la fe contra las flechas encendidas del enemigo. Esto habla de la confianza, de la fe o de la seguridad en Cristo, como dice el Salmo 3:3. Tú, oh Señor, eres escudo en derredor de mí. Y en quinto lugar, toman el casco de la salvación. El casco o el yelmo es una vestimenta de protección y de honra. No nos salva, sino testifica de la salvación que ya poseemos, por lo cual podemos levantar nuestras cabezas con confianza. El dudar de la salvación te paraliza. No es que te hace perder la salvación, pero sí te hace perder el gozo de la salvación. En sexto lugar, tomemos la espada del Espíritu en la mano, que es la palabra de Dios. Ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y por último, y no menos importante, la oración. El apóstol Pablo le dice a los corintios, si ustedes nos ayudan orando por nosotros, si muchos oran por nosotros, muchos también darán gracias a Dios por las bendiciones que de Él recibimos. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Tenemos esta armadura, 7 aspectos de la armadura de Dios, o la armadura del creyente.
que no son caros y nos hacen estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estamos llegando al final del programa y le quiero agradecer tanto a Alberto como a Ian por los comentarios y reflexiones en este programa, en especial a Daniel Olivera, que estuvo en contacto con nosotros desde Argentina. Compartimos algunos mensajes que nos llegaron en los últimos días. Por ejemplo, la familia Peña de Montevideo dice: excelente programa, queridos hermanos, Dios conceda las más ricas bendiciones. También el saludo a Elaine Vaca de Bolivia, que dice: gracias por enviarme la revista, como siempre es de mucha edificación para saber la verdad. También el saludo para Roberto del Salvador, que opinaba respecto a las elecciones en Estados Unidos. Dice: el temor de los demócratas es claro y por eso trataron de impedir su regreso. Ellos han convertido a los Estados Unidos en una corrupción. También nos escribía Rachel de Bolivia, que ya decía: bueno, pienso que convencer a alguien para un suicidio, aunque de forma indirecta, nos hace antihumanos. También el saludo para Karina y Mauricio, que nos mandan un precioso mensaje. Ellos son de Montevideo, dice: brillantes y muy edificantes reflexiones sobre los temas que tocaron y que además son de actualidad e interés general, y allí dedican también un mensaje para cada uno de los integrantes, así que yo les voy a compartir al resto del equipo el mensaje que ellos nos han enviado porque es largo y está bueno que lo puedan leer. También el saludo para Fernanda, que nos escribe por YouTube: bendiciones desde Zárate, allí Argentina. También para Zípora Bachman, que nos envía sus bendiciones desde Ecuador, y también para Víctor Hugo López, que nos saluda desde González, Catán, en Buenos Aires. Como ellos, ustedes se pueden comunicar a través de las siguientes vías. Lo pueden hacer por WhatsApp al 00598-99000540. Si están en Uruguay, lo hacen directamente al 099-000-540. En Facebook nos pueden buscar como Llamada Medianoche Uruguay, y allí en el buscador ponen @llamadaweb.org y enseguida nos van a identificar con el logotipo en verde. Nos pueden buscar en Instagram, somos Llamada de Medianoche Uruguay, todo minúscula. También nos pueden escribir a revista radial @llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, queridos amigos, que pasen muy bien.